Imagina a un hombre que sonríe en fotografías, cuya imagen se compra en camisetas y pósters. Un mito convertido en icono. Ahora imagina que detrás de esa imagen hay decisiones frías, ejecuciones sumarias y una doctrina que justificó la violencia revolucionaria. ¿Quién fue realmente Ernesto Che Guevara? Hoy recorremos la cara menos contada, la parte oscura, la máquina de matar y las razones históricas que la explican. Ernesto Guevara nace el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Médico de formación, viajero incansable, se radicaliza en la década de 1950 hasta integrarse a la expedición del Granma, noviembre de 1956, y a la Guerra de la Sierra Maestra junto a Fidel Castro. Tras la caída de Batista, enero de 1959, su ascenso no fue solo militar. Ocupó cargos políticos y militares en el nuevo Estado cubano y desde 1959 transformó su influencia en una proyección internacional que le llevó luego al Congo, 1965, y finalmente a Bolivia, donde fue capturado y fusilado el 9 de octubre de 1967. Estas son las coordenadas temporales que explican la acción que analizaremos. Cuando la revolución triunfa, hay dos fuerzas contrapuestas: el deseo público de castigo contra los represores de Batista y la necesidad de consolidar el nuevo poder. En enero de 1959, Guevara recibe el mando de la fortaleza de La Cabaña en La Habana, un antiguo fuerte convertido en prisión, y se convierte en uno de los principales responsables de revisar apelaciones y firmar condenas. El periodo de su control se sitúa entre principios de enero y junio de 1959. ¿Qué ocurrió en La Cabaña? Las cifras varían según las fuentes. Hay registros que hablan de decenas hasta más de 100 ejecuciones jurisdiccionales relacionadas con su mando, y otras estimaciones que elevan el número si se suman procesos en otras localidades durante los meses de purga revolucionaria. Investigadores y archivos contabilizan listas de víctimas. Por ejemplo, investigaciones compiladas por archivos exiliados y por historiadores opositores recogen listados con 200 o más personas vinculadas a condenas durante 1957 a 1959, aunque las cifras exactas cambian según el criterio, si se le atribuye a Guevara la firma directa o si se cuentan ejecuciones del régimen en su conjunto. ¿Por qué es relevante? Porque La Cabaña se convirtió en el símbolo de la justicia revolucionaria. Juicios rápidos, penas de muerte para criminales de guerra, acusados de torturas, violaciones o traición. Para muchos cubanos de la época, furiosos por años de represión, aquellas ejecuciones tuvieron apoyo social. Para críticos y exiliados, fueron epítome de una violencia institucionalizada. El debate histórico sobre la legitimidad, los procedimientos y el número exacto sigue abierto y es una de las grandes grietas que separan mitos y documentos. La sombra más directa sobre la figura del Che proviene de sus propios escritos y de testimonios contemporáneos. En sus diarios, documentados y reproducidos por biógrafos, describe con frialdad algunos episodios de ejecuciones durante la lucha guerrillera. Uno de los más citados es el caso de Eutimio Guerra, al que Guevara relata haberle disparado por considerarlo traidor o informante. La descripción en sus propios cuadernos es clínica y breve, y ha sido utilizada por historiadores para señalar la dureza del comandante en la guerra. Ese pasaje, reproducido en sus memorias, no solo documenta el hecho, muestra algo del estado de ánimo frente a lo que él consideraba necesario. Los biógrafos serios, como John Lee Anderson o Jorge Castañeda, coinciden en que Guevara fue un disciplinario duro, que no dudó en aplicar la pena capital en situaciones de guerra y posguerra,
y que esa dureza no fue siempre producto de sadismo improvisado, sino de una concepción ideológica. La idea de que la revolución debía purgar a sus enemigos para sobrevivir y que el revolucionario debía ser un ejemplo ascético, implacable con traidores y corruptos. Anderson, tras años de investigación, describe a Guevara como un hombre complejo, intelectual, austero, pero también capaz de decisiones sumarias que costaron vidas. Después de ocupar cargos en Cuba, Guevara se volcó a la exportación de la revolución. Su experiencia en el Congo, 1965, y sobre todo en Bolivia, 1966 a 1967, revela algo crucial. Su enfoque teórico-práctico, la doctrina del foco o foquismo, no siempre encajó con realidades locales, y su intolerancia hacia disidencias o errores dentro de la guerrilla fue costosa. En Bolivia, la falta de apoyo campesino, los errores de inteligencia y las filtraciones llevaron a su encierro y posterior ejecución en octubre de 1967. La campaña boliviana muestra a un comandante que, aislado, siguió una práctica de disciplina férrea que no logró la adhesión popular requerida. ¿Fue Che un asesino en serie, un verdugo alegre, o un comandante que aplicó una lógica de guerra en circunstancias excepcionales? Las respuestas dependen de la fuente, autores como María Werlau o listas compiladas por exiliados y organizaciones documentan centenares de víctimas en diferentes periodos y denuncian procesos sin garantías. Estas compilaciones subrayan nombres, fechas y lugares concretos. John Lee Anderson o Jorge Castañeda ofrecen retratos complejos, reconocen ejecuciones firmadas o supervisadas por Guevara, relatan episodios de crudeza, incluso a partir de sus propios diarios, pero matizan, contextualizan y discuten la atribución directa de cada muerte. Anderson, por ejemplo, señala discrepancias entre cifras y critica tanto la mitificación como los relatos de odio simplificado. Expresos políticos, como Armando Valladares, y documentos de derechos humanos narran torturas y abusos en cárceles del régimen que se insertan en la narrativa de víctimas de la represión. Estos relatos aportan la voz directa de quienes sufrieron el sistema. Hay evidencia documental, incluyendo las propias palabras de Guevara, de ejecuciones y medidas drásticas. El número exacto y la responsabilidad política completa siguen siendo objeto de discusión entre historiadores y archivos con sesgos distintos. Presentar rangos, fuentes y motivos es la única vía rigurosa para entender el fenómeno. Ernesto Guevara fue, sin duda, un actor clave del siglo XX que combinó teoría y práctica revolucionaria, pero esa combinación incluyó decisiones que costaron vidas y que fueron reivindicadas por él mismo como necesarias en el marco de la lucha. Las fuentes muestran también que la figura no es homogénea. Un mismo personaje fue médico, teórico, comandante y, según documentos, ejecutor. La tarea histórica es mantener estas capas juntas, la iconografía romántica y las páginas frías de los registros judiciales.